Géneros periodísticos, informativos y de opinión. Los géneros informativos se caracterizan porque el periodista relata los acontecimientos sin opiniones ni juicios de valor, describe los hechos con objetividad y sin interpretarlos. Responden a la realidad de lo ocurrido, como la noticia, que contesta las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿por qué? Algunos autores consideran la entrevista como un género informativo. No obstante, es un género sujeto a la interpretación de la realidad tanto como por parte del entrevistador como del entrevistado. Algunas entrevistas son más objetivas o informativas, mientras que otras son meramente interpretativas o de opinión. Otros géneros informativos serían, por ejemplo, los breves. Se trata simplemente de noticias en formato breve que se suelen publicar a una columna en los periódicos impresos. En su párrafo de texto han de responder a las preguntas antes mencionadas. En el periodismo digital no son necesarios, ya que no hay limitación de espacio como en la prensa impresa. Los géneros de opinión: entrevista, crónica, reportaje. Los textos periodísticos de opinión también relatan acontecimientos, como los informativos, aunque añaden elementos subjetivos como la contextualización, observación, análisis o incluso la valoración. Las entrevistas, los reportajes o las crónicas son los principales géneros interpretativos. La entrevista. Como hemos comentado, las entrevistas tienen su origen en la actualidad informativa, al igual que las noticias, pero añaden valoraciones por parte del entrevistado, así como el punto de vista del entrevistador. Una entrevista puede tener distintos objetivos, ya sea obtener información sobre un hecho, que es el género informativo, saber qué piensa el entrevistado o personaje acerca de un hecho, o dar a conocer al público información o aspectos de la personalidad de un personaje de interés público. El reportaje. El reportaje es uno de los géneros más completos. Es un género informativo, pero incorpora elementos que son propios de los textos de opinión. Y en general, podría decirse que es una fusión de todos los géneros periodísticos. El reportaje analiza y profundiza en una noticia, en sus causas y consecuencias. Aporta datos y testimonios y se alimenta de la investigación y de la observación a través de fuentes directas, testigos, especialistas o fuentes documentales. Necesita de la capacidad narrativa, creativa e interpretativa de su autor. En su elaboración, el periodista incorpora datos, informes, declaraciones o testimonios, imágenes e incluso anécdotas. La crónica. Se puede decir que la crónica es un género interpretativo sobre un hecho que ha sido noticia. Es la narración de un acontecimiento y aunque tiene una función informativa, añade la interpretación, la valoración y el punto de vista de su autor. Así pues, su clasificación no es fácil, ya que aporta datos de la actualidad, pero también del periodismo interpretativo. La crónica tiene como principal característica que el periodista narra lo sucedido desde el lugar de los hechos, aportando su estilo y su visión personal de los hechos. Son escritas por los corresponsales en el extranjero o por expertos en un determinado tema. Así que cada cronista aporta su sello personal. La firma del autor es muy importante y en muchos casos, en un determinado tema, es garantía de éxito.